Buenas noches, hermanos y amigos y los oyentes allá en sus hogares. Hoy es lunes 11 de mayo del 2020. Que la gracia del Señor los acompañe en sus hogares. El estudio bíblico de hoy es de Hechos 4 del 13 al 22 y lo hemos titulado Prohibido usar el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, bendito sea tu nombre. Padre, te alabamos y glorificamos en este momento que vamos a estudiar tu palabra. Señor, que el Espíritu Santo sea el guiador, el que comunique a tu pueblo lo que tú quieres que ellos sepan para la edificación de sus vidas. Pedimos por cada corazón, Señor, que lo ilumines y le des ese conocimiento, ese recibimiento de tu voz, de tu palabra, del mensaje que tú le quieres que le llegue, Señor, y pueda ser utilizado para la salvación de ellos. Bendito sea tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos enseña los inicios de la Iglesia de Cristo. La semana pasada vimos la consecuencia de esa predicación del Evangelio de Cristo, donde empieza la primera persecución de la iglesia con el arresto de Pedro y de Juan. Ellos estaban frente al concilio acusados de hacer un milagro y predicar el Evangelio sin la autorización de los sacerdotes que se creían que eran los únicos aprobados. Y Pedro y Juan en su defensa quedan como acusadores al todo el cuerpo sacerdotal. Hoy vamos a ver la respuesta del concilio después de la defensa de los apóstoles que vimos en los versículos del 8 al 12. Vamos a leer entonces Hechos 4:13. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, los apóstoles eran hombres con debilidades cuando andaban con Jesús, temerosos. Pedro, con tantos errores que había cometido, ahora estaban llenos de energía y valentía. Eran hombres transformados por el Espíritu Santo. Así estaban los del concilio analizando a Pedro y a Juan. Dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. El concilio sabía que los apóstoles eran hombres sin estudio. Su mayoría eran pescadores, realizaban trabajos artesanales, eran de poca importancia. Dice, y se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Los sacerdotes y sus aliados estaban sorprendidos con la elocuencia de Pedro y Juan en el conocimiento y uso de las Escrituras. La disertación fue tan perfecta, bien estructurada, respetuosa y convincente. Se demostraba que fueron bien enseñados por el maestro de maestros. Su testimonio demostraba un valor y actitud de que Jesús vivía en sus corazones. Busquemos en nuestra Biblia Gálatas 2:20 y vamos a leer
Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, demostraban que Jesucristo vivía en ellos. ¿Qué ve la gente en nosotros? La gente puede ver en usted y yo que Jesús vive en nuestros corazones, que realmente tenemos esa comunión con Él. Veamos el 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. El cojo fue sanado, estaba presente con Pedro y Juan. No podían decir nada, no podían negar la sanación. Fue tan contundente la defensa de los apóstoles que demostraron que podían hablar de la tumba vacía de Jesús al tercer día, después de sepultado, que eran testigos oculares de la resurrección de Cristo, que el milagro de la sanación del cojo era verídico, que tenían manejo eficaz de la Escritura, que sus vidas eran testimonio de la obra de Jesús. Podemos nosotros defender el Evangelio con la misma valentía que los apóstoles lo hicieron. El versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Los del concilio se quedaron sin palabra, no sabían qué hacer, quedaron desarmados. La salida era quedarse ellos solos para ver cómo podían hacer y no quedar tan feo, tan mal delante de la asamblea del pueblo. Dice, y conferenciaban entre sí. Estando solos empezaron a comentar entre ellos, unos con otros, buscando una salida de cómo ellos podían quedar bien con el pueblo y también con las autoridades, pero no encontraban motivo para castigar o mantener en la cárcel a los apóstoles. Los apóstoles estaban guardados por el Espíritu Santo, como se los había prometido Jesucristo, que ellos no tenían que hablar, que era el Espíritu Santo que hablarían por ellos. Versículo 16, diciendo, ¿qué hacemos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. En sus discusiones no encontraban nada de qué acusarles. No había delito alguno para encerrarlo. ¿Qué haremos para callarlo? El concilio está en la misma posición que estuvo Pilato cuando estuvo a Jesús frente a frente, juzgándolo, y no le encontraba nada. En Mateo 27-22 podemos ver ese relato. Dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos lo dijeron, sea crucificado.
Pilato no tenía argumento tampoco ni ningún delito para crucificar a Jesús. Asimismo estaban ahora los de concilio. Dice, porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Los oficiales se sentían derrotados espiritualmente al reconocer la señal que los apóstoles habían realizado en el milagro de la curación del cojo. Era tan verdadera que no podían negarla, porque habían testigos físicos del mismo patio, del mismo lugar. No podían negar que ellos habían crucificado al Mesías y que los apóstoles continuaban con su legado, demostrando que lo que Jesús había predicado se había cumplido y seguía cumpliéndose. No podían negar la resurrección de Jesús, a pesar de la antimaña que planificaron para no aceptarla. Podemos ver Mateo 28, del 11 al 15. Busquemos Mateo 28, del 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí unos de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadimos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ellos no podían volver a hacer la misma artimaña como esa, porque había muchos testigos que habían visto esa sanación. Pero es la forma en la que la iglesia, los religiosos de esa época actuaban. Veamos el versículo 17. Dice, sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, amenazándoles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. En vista que el concilio no tenía argumento de sustento para retenerlo, sus capacidades legales se habían agotado, y reconociendo que los apóstoles predicaban era del agrado del pueblo en cuanto a las doctrinas enseñadas por Jesús. Proponía entre ellos callarlos, amenazándolos, que se dejen de hablar a la gente lo que ellos estaban anunciando en nombre de nadie. O sea, que se detuvieran lo que estaban haciendo. Versículo 18 dice, y llamándolo le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Hecho el plan, los llaman a la presencia del concilio para dictar sentencia, y la única alternativa era la amenaza. Así trabajaban los gángsters, y hoy día igual, los que tienen el poder de la fuerza sobre los débiles. No podían condenar a los apóstoles, pero tratarían de crear separación entre el pueblo y los apóstoles, prohibiéndole a Pedro y a Juan ser apóstoles de Cristo. No pueden hablar sobre lo que han hecho, lo que han visto, ni sobre Jesús. Ellos estaban diciendo que desobedezcan la orden que Jesús les dio. En Mateo 28, 19, pueden buscar en sus Biblias.
28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí podemos ver que Dios les dio una misión. Por primera vez se prohíbe a la iglesia predicar, enseñar, hablar en nombre de Jesús, ni en público ni en privado. Tenemos que darle la gloria a Dios por fortalecer estos hombres que fueron valientes y no se dejaron intimidar por los religiosos de esa época. Y hoy día tenemos una iglesia con la base que ellos dejaron y que a su vez Jesús le dio a ellos. También tenemos que incluir a los misioneros que Dios llama y envía a estos países que persiguen la iglesia de Cristo y mueren a causa del nombre de Cristo. Veamos qué nos dice Tito 1 del 1 al 9. 1, 9 y 10. Dice, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión. Aquí se refería a este pueblo. Entonces, los apóstoles eran fieles en sus palabras, no podían callarse. 19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios y obedecer a vosotros antes que a Dios. Como hombres correctos, no era simplemente hacer caso omiso a la provisión del concilio, y tenían que ser sinceros y decirle que no les iban a obedecer. Ellos aprendieron de Jesús el respeto por las autoridades. En Mateo 22, 21 podemos buscar donde Jesús le dijo de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pablo también nos manda a obedecer las autoridades en Romanos 13 del 1 al 4. Podemos buscar. Dice 13 Romanos 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer las autoridades? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Esa es la función de la autoridad. Pero el mandato de las autoridades contradice el mandato de Cristo, y por eso los apóstoles tenían que escoger a quién obedecer. En tu vida espiritual, ¿a quién usted obedece? A las leyes civiles. Las leyes civiles no pueden ir en contra de la ley moral de Dios. Allí usted tiene que negarse. Si la ley civil aprueba el matrimonio de ambos sexos,
Esta ley va en contra de la ley moral de Dios y usted no puede obedecerla. Primero hay que obedecer la ley de Dios y si va en contra de su vida, tendrá que pagar con su vida. El 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los apóstoles no se dejaron manipular porque ellos recibieron la gran comisión de Cristo de predicar el Evangelio y también habían recibido el poder del Espíritu Santo para realizar esta labor. Jesús lo preparó para cuando Él se fuese, ellos continuaban la obra. Y ahora, en este preciso momento, no pueden dejar de decir lo que han vivido con Cristo y lo que habían visto y lo que han oído. 1 Corintios 9:16 nos dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Los cristianos que son llamados a la evangelización, a las misiones, y todo cristiano que cree en Cristo y ha sido transformado, no pueden temblar en los momentos difíciles de la persecución. Tienen que obedecer a Dios si es necesario dar su vida por Cristo. 21 y 22 dice, ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Los gobernantes con toda su furia tuvieron que soltar los apóstoles, solamente haciéndole las amenazas que habían planeado, porque no encontraron ninguna razón para castigarlo. Y el pueblo estaba presionando al concilio con sus alabanzas a Dios por la sanación del pueblo, por la predicación del evangelio que habían hecho los apóstoles. Porque por 40 años habían visto a este cojo que sufría la enfermedad y ahora estaba completamente sano. Era una obra de Dios, una obra de Jesucristo, la cual se había hecho este milagro. Aplicación de lo que hemos estudiado hoy es que somos escogidos por Cristo para manifestar su obra de remisión de pecado. 2. Que el Espíritu Santo lo guardará en los momentos de persecución y tribulación. En este tiempo de crisis, deje que el Espíritu Santo lo proteja y guíe su vida. 3. Sé valiente y defiende el Evangelio hasta con su vida. Dios le recompensará en la eternidad. Vamos a orar. Padre Santo, bendito sea tu nombre, que sostienes tu creación. Tienes bondad con nosotros. Te pedimos por todos los hermanos y amigos y oyentes que escuchan tu palabra. Permite que el Espíritu Santo sea su consolador en estos momentos que estamos llenos de temor, de incertidumbre por el mañana. Permite que descansen en tu presencia, porque tú siempre has sostenido toda la creación y también a nosotros. Tú conoces cada cabello, cada paso, cada pestaña, cada momento de nuestras vidas, y tú verás por nosotros cuál es el mejor camino.
En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén.